unas ramas también allí muy importantes. Bueno, entonces esto sucede lo mismo del lado izquierdo. Vamos a ver el sifón carotidio. Vemos entonces la porción cisternal de la arteria carótida interna, la arteria cerebral anterior, que se dirigirá entonces a nivel de la base del lóbulo frontal, y veremos también a la arteria cerebral media cómo se dispone a dirigirse en un trayecto hacia la fisura lateral o la cisura lateral. Y también veremos a la rama comunicante posterior y a la rama o arteria coroidea anterior. Bueno, en esta misma imagen entonces podemos apreciar el otro sistema que nos interesa mucho y es el sistema vértebro-basilar. ¿Por qué se llama sistema vértebro-basilar? Vamos a encontrar que a nivel, vamos a bajar acá otro poquito, a nivel de las arterias subclavias, que habíamos dicho que también se originan la derecha a nivel del tronco brachiocefálico y la izquierda se origina a nivel del arco de la aorta. Vemos cómo se originan allí las arterias vertebrales. Y estas arterias vertebrales vamos a ver que también tienen un ascenso y vamos a ver que ellas se unen las dos, se anastomosan para formar una arteria, que es la arteria basilar. Yo creo que todos los que han ido al anfiteatro la pudieron ver, y ella se dispone en un surco, que es el surco basilar. Ese surco basilar lo encontramos en la cara anterior del puente, y pues le llamamos surco basilar porque ahí encontramos justamente a la arteria basilar que está formándose por la unión o la anastomosis de las arterias vertebrales que a su vez provienen, se originan de las arterias subclavias derecha e izquierda. Luego vemos entonces que ellas siguen allí la arteria basilar ascendiendo a nivel del surco basilar del puente en la cara anterior, y de ella vemos entonces cómo se origina la tercera arteria cerebral, que le llamaremos arteria cerebral posterior. Y por eso a este sistema posterior le vamos a denominar sistema vértebro-basilar. Entonces les repito, el encéfalo vamos a encontrarlo irrigado principalmente por dos sistemas, un sistema anterior o carotidio y un sistema vértebro-basilar. Ya vemos el origen allí, ustedes ya podrán conocer entonces o recordar esas estructuras a nivel del arco de la aorta. Y acá entonces desde una vista lateral lo podemos ver mucho mejor cómo es ese ascenso a nivel tanto de límites de los cuerpos vertebrales y por dónde están ascendiendo. Entonces nuevamente tenemos al arco de la aorta y vamos a encontrar a nivel de la arteria carótida común, veremos nuevamente ese punto de bifurcación carotidia a nivel del seno carotidio. Tendremos a la arteria carótida externa a nivel lateral y anterior y vamos a ver que ella únicamente se va a dirigir a irrigar estructuras de la cara y del cuello. Y un poco más a nivel medial y posterior encontraremos a la arteria carótida interna. Y acá le llamaremos porción cervical porque se relaciona con los cuerpos vertebrales cervicales y con el cuello. Si seguimos ascendiendo, entonces vamos a ver allá como en una transparencia o en esa marca de agua cómo ella ingresa a nivel ya intracraneal. Vemos el sifón carotidio y allá cómo se va a ramificar justamente las dos arterias cerebrales anterior y media. Pero también esta imagen nos sirve entonces para identificar cómo encontramos la arteria subclavia y la arteria vertebral originándose de ella. Vamos a ver entonces que la arteria vertebral se encuentra ascendiendo a nivel de los forámenes transversos de las primeras 6 vértebras cervicales. Es decir, que la séptima vértebra cervical, que es esa prominente, no encontramos que la arteria vertebral se encuentre ascendiendo justamente por estos forámenes transversos. Entonces vemos cómo ella asciende a nivel de las primeras 6 vértebras cervicales. Aquí tenemos la primera, que es el atlas, y justo cuando ella pasa a través de la primera vértebra cervical, la arteria vertebral también realiza un sifón, que en este caso le vamos a llamar sifón vertebral o sifón de la arteria vertebral. Cuando llamamos sifón es ese aspecto sinuoso que toma la arteria vertebral en este caso, o la arteria carótida interna en ese caso. Y en este punto entonces ya vemos cómo ella se dirige justamente hacia posterior, y vamos a ver entonces que de este sistema posterior no vamos a encontrar únicamente la arteria cerebral posterior, sino también unas arterias importantes que se van a dirigir hacia el cerebelo, que ya veremos a continuación. Y ahí vemos entonces mucho mejor por qué le llamamos sistema anterior, porque se dirige hacia la parte anterior de nuestro encéfalo,
y sistema posterior al sistema vertebrovasilar porque se va a dirigir hacia la porción posterior de nuestro encéfalo. Y recordemos que esta irrigación es sumamente importante para que el encéfalo pueda cumplir con todas las funciones, tanto de requerimientos metabólicos, para que todas las áreas que nosotros ya vimos de la corteza cerebral se encuentren irrigadas y reciban un aporte de un flujo sanguíneo y suplencia de oxígeno importante para poder cumplir con cada una de las funciones que ya vimos en las diferentes áreas de la corteza cerebral, tanto en la cara externa como en la cara interna. Aquí entonces vemos ya con colorcitos mucho mejor las porciones de la arteria carótida interna. La porción cervical veremos que es la, digamos, la que mayor longitud podría tener a nivel del cuello. Cuando ella ingresa o pasa a nivel de la porción petrosa del hueso temporal, le llamaremos porción petrosa. Vamos a encontrar una porción cavernosa, el sifón carotidio, que es esa forma de S que ya habíamos mencionado, la porción cerebral o intracraneal, que también le llamamos segmento cisternal. Y allí pues nuevamente vemos a sus dos principales orígenes de las arterias cerebral anterior, que se dirigirá hacia el lóbulo frontal, en la base del lóbulo frontal, y la arteria cerebral media, que se va a dirigir con un trayecto hacia la fisura lateral o la cisura lateral. Arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Ya habíamos dicho que no son las únicas arterias que se originan de la arteria carótida interna, pero sí son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta porque son las que van a irrigar la cara anterior o el compartimento anterior del encéfalo. Pero también vamos a tener otras ramas originándose de la arteria carótida interna. Acá la vemos también su trayecto de la arteria coroidea anterior. Y vamos a ver también la arteria comunicante posterior que habíamos mencionado en la primera diapositiva, que se encuentra uniendo ese círculo arterial del cerebro en relación al sistema anterior y al sistema posterior. Y adicionalmente vemos una primera rama que no la habíamos mencionado, que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica que se va a dirigir justamente también a nivel del agujero o el foramen orbitario. Y vemos que esta es la primera, sería la primera rama antes de alcanzar la porción cerebral o intracraneal de la arteria carótida interna. Y ya cuando nosotros tenemos una imagen como esta, recuerden que esto hace referencia a una vista inferior o a la base de nuestro encéfalo, podríamos apreciar mucho mejor el recorrido de cada una de las arterias. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la arteria carótida interna. En este punto únicamente estaríamos viendo esa porción intracraneal o cerebral que le podemos llamar. Y vemos aquí que punteado en negro nos están señalando el círculo arterial del cerebro. Ahí como punteadito en negro nos señalan el círculo arterial del cerebro, lo cual, repito, quiere decir que tenemos una anastomosis de los dos sistemas anterior y posterior. Pero aquí primero vamos a enfocarnos entonces en esta primera rama que estoy señalando, esta primera arteria, que es la arteria cerebral anterior. Inicialmente vemos cómo ella toma un trayecto que se dirige hacia la base del lóbulo frontal y en medida que ella va ascendiendo, vemos que ella se encuentra con la comunicante anterior. Esta rama comunicante anterior, como su nombre lo indica, es una rama que comunica los dos sistemas anteriores y también se encuentra, hace parte del círculo arterial del cerebro. Entonces ella va a comunicar tanto a la arteria cerebral del lado derecho, la arteria cerebral anterior derecha y la arteria cerebral anterior izquierda. Esta arteria comunicante anterior, según estadísticas, allí se puede por lo general tener, regálenme un segundito. Ahí se puede tener lo que es una variante en la cual a veces puede estar presente dos ramos comunicantes anteriores o uno o dos ramos comunicantes anteriores. En otros casos no está presente. Y en otros casos adicionales, uno puede ver cómo no nace la cerebral anterior de alguno de los dos lados y solo hay un ramo comunicante conectando las dos anteriores, pero la continuación del anterior desaparece y se forma una que se llama ácigos. Entonces suelen haber muchas variantes asociadas a ese puente que ustedes ven ahí, que se llama el ramo comunicante anterior. Algo para que continúe la profesora Natalia era para decirles que en irrigación cerebral
la mayor contribución lo está dando la carótida interna, mientras que la basilar da solo alrededor de un 20%. O sea, ustedes tienen una relación de 80% de la irrigación dada por lo que es la carótida interna y un 20% de la irrigación cerebral dado por lo que es las vertebrales formando la basilar. Sigue ahí, Natalia. Listo, entonces miren que el profesor Oscar acaba de mencionar algo muy importante que quizás no lo habíamos mencionado, y es que a nivel de irrigación cerebral, así como en otras estructuras, también por lo menos en irrigación coronaria, que ya empezamos a ver, vamos a ver muchas variaciones anatómicas. Son variaciones que podemos encontrar tanto por presencia, por ausencia, por duplicaciones, por triplicaciones, fenestraciones, etcétera. Entonces esas variaciones no serían lo usual, se salen de un patrón normal de irrigación, pero las podemos encontrar también presentes en algunos encéfalos que podamos nosotros analizar. Y pues por eso es importante describir la anatomía, o en este caso la irrigación encefálica. Entonces yo les decía también que la comunicante anterior, según la estadística, también allí podemos encontrar un sitio común de aneurismas. De hecho, hay varios artículos que nos identifican a la comunicante anterior como una de las ramas más propensas a generar un sitio de aneurismas muy importante allí, lo cual sería quizás de pronto, si hubiera una ruptura de ese aneurisma, algo que podría contribuir o de forma desfavorable a que este círculo arterial en la parte anterior pues no tuviera esta anastomosis de esta manera, y además pues podría de cierta manera no ser un coadyuvante en cuanto a esa irrigación colateral que nosotros encontramos allí. Entonces, cuando esta arteria o la rama comunicante anterior nos encuentra comunicando a las dos arterias cerebrales anteriores, podemos dividir a la arteria cerebral anterior en unas porciones. Podemos decir que este primer segmento es el segmento precomunicante de la arteria cerebral anterior, o segmento A1, como lo denominan algunos autores en relación a los estudios anatómicos. Y cuando ya la arteria cerebral anterior sigue su trayecto en relación a la cara interna del lóbulo frontal, entre la base y la cara interna del lóbulo frontal, vamos a encontrar que este sería el segmento postcomunicante. Un segmento precomunicante antes de encontrarse relacionada con la unión de la arteria comunicante anterior y la arteria cerebral anterior, y un segmento postcomunicante cuando ya ella pasa después de ella, justo después de la comunicante anterior. Y antes de eso, entonces nosotros encontramos usualmente una ramita, la vamos a mencionar simplemente así como rápidamente, que es la rama estriada medial distal, que antiguamente pues con los epónimos le denominamos la arteria recurrente de Hebner. Y la arteria recurrente de Hebner va a dirigirse a irrigar unas áreas específicas a nivel incluso de los núcleos de la base, del núcleo estriado, que ya ustedes lo vieron también en la sesión teórica y en los otros complementarios. Va a irrigar principalmente lo que es el neoestriado, que algunos pues ya lo conocerán, que es la cabeza del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna y lo que es el inicio del putamen. Entonces, esta arteria cuando se daña o cuando se bloquea, que suele ser bastante común dado su calibre, pues termina produciendo lo que son unos síndromes que se llaman las coreas. Muy bien, entonces principalmente ella se va a dirigir a irrigar entonces los núcleos de la base, los cuales ya mencionamos: neoestriado, cabeza del núcleo caudado, putamen, ¿sí? No son las únicas, o no es la única rama que se dirige a irrigarlos, pero sí se encuentra principalmente dirigiéndose incluso al brazo anterior de la cápsula interna, por lo cual ya puede uno ir haciendo algunas asociaciones o conclusiones si hubiera una lesión en alguna de estas estructuras vasculares, como una obstrucción, un proceso isquémico o alguna hemorragia relacionada con alguna de estas áreas. Podría uno ver alterada la función de acuerdo a cada una de las áreas que ya hemos mencionado. Entonces, en este punto, si acercamos un poco más, vemos que ella se encuentra paralela a los tractos olfatorios, ¿sí? Paralela a los tractos olfatorios, y que en este punto ya no la vemos más. Ella tiene unas ramas. Yo no sé, Oscar, si les vamos a mencionar todas las ramas o No, Natalia, tratemos es de hacer mejor una que no. asociación por áreas. Por ejemplo, tú estás ahí, empieza a mostrarle esa ramita y qué podía uno dañarse de la cerebral anterior. O sea, lo que ustedes tienen que conocer, muchachos,
Es que la irrigación cerebral, como en todo tipo de estructura, es dominante en su inicio y menos dominante a su final. Entonces, un daño en la cerebral anterior a su inicio, tienen ustedes que conocer a nivel de las áreas qué es lo que les va a terminar generando o dañando. Por ejemplo, si se dañó esa cerebral anterior ahí en su inicio, ustedes tienen que relacionar que todas las estructuras cerebrales que están ahí en el surco, ahí asociadas a lo que es el surco longitudinal o la cara medial del cerebro van a estar afectadas y empezar a hablar de ellas poco a poco. Entonces, Bueno, pues, háblales así, ¿sí? entonces, mira, chicos, cuando ya nosotros tenemos acá la cara interna, ya nosotros nuevamente encontramos que la arteria cerebral anterior en su segmento postcomunicante, ella realiza un giro para poderse incluir en la cara interna del encéfalo. Entonces, al inicio de las diapositivas les mencionaba que la arteria cerebral anterior se va a dirigir a irrigar toda la cara interna de nuestro encéfalo, excepto al lóbulo occipital. El lóbulo occipital ya veremos quién lo irriga a nivel de la cara interna y de la cara externa, ¿sí? Pero principalmente vamos a ver que a nivel del lóbulo frontal, en la cara interna, tanto en la base y la cara interna, estará irrigado por la arteria cerebral anterior. Tanto a nivel del lóbulo parietal, lo encontraremos también irrigado por la arteria cerebral anterior. El lóbulo temporal no lo vamos a encontrar irrigado allí por la arteria cerebral anterior, ni el lóbulo occipital. ¿Listo? Hay muchas ramas que no vamos a mencionar, pero ustedes lo pueden observar que todo este trayecto que voy a señalar hace parte de ese primer tronco principal, digamos, de la arteria cerebral anterior, y vemos que ella da un giro justamente a nivel del cuerpo calloso. Ahí hay un surco pericalloso y por supuesto entonces tendríamos una arteria, una rama pericallosa de la arteria cerebral anterior. Entonces vemos allí también cómo ella da toda la vuelta a cada una de las partes del cuerpo calloso, tanto a la rodilla, al cuerpo y al esplenio o la cola del cuerpo calloso. Listo, entonces, Entonces, no, ustedes pueden aquí apreciar que ellos hacen muchos troncos, como unos troncos, ramificaciones, y aquí podríamos hacer algunas asociaciones. A nivel del lóbulo frontal en la cara interna, ¿qué áreas principalmente nosotros encontraríamos allí? bueno, muchachos, recuerden que pues, es la cuestión de participar, ¿no? Ustedes ya vieron áreas. ¿Qué áreas tenemos en el lóbulo frontal? ¿Qué áreas recuerdan ustedes que están en el lóbulo frontal? ¿Qué se les altera si ustedes le golpean y esa arteria precisamente se dañó? Nadie, muchachos. La motora primaria. ¿Tienes la motora primaria? No, estamos en la cara medial y en la parte más frontal. ¿Qué tienes en la parte más frontal inicialmente? Muy cercana al polo. ¿Qué encontramos allí? Que te dicen que si tú te pegas ahí, alteras mucho el comportamiento de las personas. Ah, muchachos. Está el área 9, 10, 11 y 12, que son las áreas del raciocinio, del juicio. Entonces, ¿qué le sucede a la persona si se le altera eso? Por ejemplo, una lesión isquémica a nivel del lóbulo frontal en su cara interna, por una lesión isquémica a nivel de la arteria cerebral anterior y sus ramas. Se le altera el juicio, se nula el juicio, eso es lo que llaman nular el juicio. Y en caso del trastorno de bipolaridad, tienen que alterarse las dos cerebrales de ambos lados. Eso estaba leyendo a la noche precisamente y mencionan que no es suficiente dañar una cerebral anterior en esa porción, sino que tienen que dañarse las dos de ambos lados, generando un cuadro en el cual ni un lóbulo ni el otro son capaces de procesar adecuadamente lo que es información de juicio, información de razón y también información de preplaneación ante las ejecuciones motoras. Ahí hay una preplaneación también a las ejecuciones motoras. Entonces, es un área importante que no solo tiene que ver con la parte cognitiva, sino también con lo que va a ser la ejecución de tipo motor. Ahorita vamos a ver algo más sobre eso. Entonces, recuerden que tienen ustedes que asociar no solo que es la arteria, sino también que ahí vamos a tener
una irrigación a unas áreas cerebrales que se van a ver afectadas. Sigue, Natalia. Listo. Entonces, como tú lo mencionas, mencionaste, digamos, como la corteza motora primaria. Nosotros recordamos que esa está en el giro precentral, ¿cierto? Que se extiende levemente hacia la cara interna. Entonces, sí vamos a encontrar una asociación también a nivel ya tanto del lóbulo frontal, pero un poco más, no donde estábamos señalando a nivel del polo, a nivel mucho más anterior relacionado con el lóbulo frontal, ¿sí? Pero es importante que ustedes asocien esas áreas que ya vimos de la corteza cerebral con cada una de las ramitas que ustedes ven acá, que cada una de ellas tiene un nombre, pero pues no las vamos a mencionar. ¿Y qué pasaría si hubiese una lesión a nivel de esta estructura vascular? Pues lógicamente no vamos a tener una suplencia de oxígeno adecuada a nivel de cada una de estas áreas y su función se va a encontrar alterada. Y les repito que esta ramificación llegará solamente hasta este surco, que es el surco parieto-occipital. Hasta el surco parieto-occipital, de aquí para adelante, hacia anterior, tendremos esa irrigación mediada por la arteria cerebral anterior. Entonces podríamos concluir que la arteria cerebral anterior, aquí a nivel de la base del lóbulo frontal, llevará una irrigación a nivel del bulbo olfatorio, del giro recto que se encuentra allí también en la base del lóbulo frontal, de este giro que es el giro órbito frontal medial, ¿sí? U orbitario medial, a nivel del cuerpo calloso, a nivel del giro del cíngulo, que ya lo habíamos visto también, o la circunvolución Entonces, del cíngulo. espera un momentico ahí, Natalia. Por ejemplo, muchachos, ¿qué encontramos en el giro del cíngulo en las áreas? ¿Qué hay ahí? ¿Con qué sistemas se relacionan? ¿No se acuerdan? Es lo que está en la, o sea, delante de la rodilla del cuerpo calloso. Sí, acá donde estoy señalando, pero ¿con qué función o con qué sistema se relaciona específicamente? Profe, esa no sería el área del lenguaje articulado, o sea, la primera parte. Esta es la El cara área, interna, chicos, cara interna, No, cara interna. eso Esta es, es cara interna. ese es el giro del cíngulo. ¿Y con quién se conecta el giro del cíngulo? Con el sistema límbico. ¿Sí? Entonces, ¿en qué tiene que ver? Tiene que ver en emociones. Tiene que ver también en el control de la memoria. ¿Y en qué memoria? En memoria a corto plazo. Precisamente ahí hay neuronas de tipo espejo que tienen la función de imitar las tareas. O sea, cuando ustedes empiezan a aprender en primera instancia, ustedes aprenden imitando a las personas, lo que ustedes conocen como conocimiento empírico. Y ahí empiezan ustedes haciendo eso, reflejando lo que está haciendo otra persona y esa manera ustedes imitándolo. Eso funciona especialmente en los niños. Entonces, esas tareas que se están ejecutando empiezan ahí y también se van generando estímulos emocionales que resultan en una mejor implementación de la tarea. Por eso es el juego del papel en el cual ustedes van a tener una asociación entre la tarea y las emociones. Ustedes aprenden mejor cuando se emocionan y el giro del cíngulo va a tener que ver en ese proceso. Adicional, él se conecta con lo que es el núcleo anterior del tálamo, con la vía que ustedes conocieron mamilotalámica, luego se conecta con el giro del cíngulo. Y precisamente el tálamo juega el papel regulatorio con él. Entonces, si esa arteria se daña, esa arteria va a afectar lo que es el proceso de memoria inicial que nosotros necesitamos. Y adicional van a haber trastornos asociados al lóbulo límbico en el cual ustedes van a ver comportamientos asociados a disfunciones de tipo social, porque es un área que adicional, como ustedes se reflejan con el comportamiento de otra persona, también van a reflejar el comportamiento social de otras personas. Ustedes, si son unas personas muy sociables, es porque ustedes han aprendido imitando inicialmente a socializar. Si ustedes no hicieron eso o si tienen una alteración de la arteria, es porque van a comportarse de manera totalmente asocial. Son las personas introvertidas. A veces las personas introvertidas no se nacen, se hacen. Y es por lesiones que han ocurrido con la cerebral anterior que afectan la circunvolución del cíngulo y generan comportamientos luego asociables entre las personas. Ustedes, una persona que conocían inicialmente que era muy sociable, era muy alegre con ustedes y de repente bajó el ánimo
ya no le gusta relacionarse. Pueden estar asociando eso a una alteración de la cerebral anterior en ese lugar. Y también se conoce como un área de identidad sexual, un área en el cual se ha visto comportamiento modificado precisamente por lesiones de la cerebral anterior, para que conozcan eso. Y tal vez algo que ustedes sí les habrá dicho el profesor Ayala es que la conocen como el área 24 o el área motora suplementaria. ¿Qué es eso de área motora suplementaria? Es el área primitiva motora. Es el área que frente a las emociones, nuevamente, emociones, juega un papel importante frente a la huida. Cuando ustedes ven un león, lo primero que ustedes hacen o es quedarse quietos o es salir corriendo. Lo ideal es salir corriendo. Y es porque ahí existe memoria genética que programa a esa área para que inicie acciones motoras para generar una huida rápida antes de usted mandarla hacia la motora primaria o la motora secundaria. Entonces, como les digo, es un área que muy bien, sí, juega un papel en lo motor, pero no de manera primaria. Juega un papel en lo motor a nivel límbico, a nivel de las emociones. ¿Listo? Bueno, entonces también ustedes lo mencionaron, también alcanza a irrigar no solamente el giro del cíngulo, parte del cuerpo calloso con cada uno de sus segmentos, sino también entonces giro frontal superior, que recordemos que los giros se relacionan con los surcos que encontramos allí también, giro frontal superior. También encontraríamos la parte más superior de ese giro precentral y la parte más superior del giro postcentral a nivel del lóbulo parietal. Y también encontraríamos también una irrigación de esa arteria cerebral anterior a nivel del giro paracentral y precuneal. Y hasta allí llegaría la arteria cerebral anterior. Entonces, recuerden cada una de estas áreas, tanto como giros, como las áreas que se encuentran allí y con qué función se asocian, así como la pregunta que les hicimos ahorita relacionada con el giro del cíngulo. ¿Sí? Por ejemplo, si en una pregunta tipo parcial les pidiéramos que seleccionaran la opción correcta y, por ejemplo, les habláramos de la arteria cerebral anterior relacionada con el lóbulo occipital, pues eso no sería correcto, porque ya acabamos de mencionar varias veces que el lóbulo occipital no recibe irrigación en la cara interna por parte de la arteria cerebral anterior. Adicionalmente, también mencionamos que tampoco recibe irrigación por parte de la arteria cerebral anterior el lóbulo temporal, ni en la base ni en la cara lateral. Entonces, ustedes tienen que empezar a hacer esas asociaciones para poder tener en cuenta en ese tipo de preguntas. Bien, entonces, esto sería la arteria cerebral anterior. Y si nosotros tuviéramos una imagen como esta, así donde, digamos, resaltáramos todas las áreas irrigadas por la arteria cerebral anterior, sería justamente la que está de color azul o morado, esta, ¿cierto? Todas las áreas a nivel de la cara interna irrigadas por la arteria cerebral anterior. Ya veremos este rosadito de quién se trata. Ahora vamos a pasar entonces a ver a la cara lateral. Y la cara lateral alcanzamos a ver allí el trayecto que había tomado la arteria cerebral media, que es esa segunda arteria importante que se origina, aquí lo estamos viendo, de la arteria carótida interna en el segmento cerebral o cisternal. Y vemos allí con ese forceps que estamos allí haciendo, digamos, una apertura para poder visualizar mucho mejor la fisura lateral. Entonces, justamente la arteria cerebral anterior, allí vamos a encontrar unos troncos, ¿cierto? Un tronco superior, un tronco inferior, y veremos que ella se va a distribuir en toda la extensión de la cara lateral. Natalia, de la media. Cerebral media, a lo largo de toda la extensión de la cara lateral. Esta es la cara lateral. Ustedes no pueden confundir la cara lateral con la cara interna. Por ejemplo, ahorita el compañero que nos mencionaba el área de Broca o el área de la articulación del lenguaje o el área de motora del lenguaje, la encontramos es en la cara lateral. Y además la cara lateral también nos está mostrando el polo, el lóbulo temporal y las circunvoluciones mucho más desarrolladas, no vamos a encontrar cuerpo calloso, o sea, no hay forma de nosotros confundirnos entre una cara lateral y una cara interna. Bien, entonces la arteria cerebral media, ella toma ese trayecto a nivel de la fisura lateral y encontramos cómo nuevamente aquí también se empieza a ramificar en ramas que no vamos a mencionar en cada una en detalle, pero unas se dirigen hacia superior a nivel cortical y encontraremos que ellas llegan justo hasta donde alcanzó a llegar la arteria cerebral anterior, porque recordemos que la arteria cerebral anterior alcanza a irrigar
alrededor de una franja de 1 a 2 centímetros de la cara lateral o de la cara externa del encéfalo. Por todo lo demás, la arteria cerebral media también se dirigirá hacia la cara externa del lóbulo temporal por medio de un tronco inferior que se va a dirigir a ramificarse en el lóbulo temporal y también relacionado con el lóbulo occipital, pero en la cara lateral. Entonces, ahora sí, si nosotros preguntáramos una lesión a nivel del tronco superior, una lesión vascular de la arteria cerebral media, si nos encontráramos a nivel del lóbulo frontal, ¿cuáles son esas asociaciones que podemos hacer en cuanto a función? ¿Alteración de qué tipo de funciones? Aquí donde estoy señalando. Es un área de asociación, muchachos. ¿Cuál es esa área de asociación que tienen ahí señalándole la profesora Natalia? ¿Cuál es esa área de asociación? No, muchachos. Miren, chicos, recordemos que acá están giros frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, todo lo que queda aquí por debajo, ¿cierto? Que ahí hay dos surcos, surco frontal superior y surco frontal inferior. Si seguimos en el lóbulo frontal, ¿qué área encontramos justo allí donde está señalado ahí de naranja? Ya sabemos que es el giro frontal inferior, entonces, ¿qué funciones encontraríamos justo allí? Bueno, ese es el área de Broca, muchachos. Ese es el área de Broca. Es el área de asociación del lenguaje escrito. Es el área que tiene que ver también con entre lo que yo entiendo de la tarea y lo que voy a ejecutar. Entonces ustedes van a tener problemas a la hora de llegar y entender y ejecutar una tarea en esa lesión. Van a escuchar algo y cuando ustedes van a ejecutar la tarea, hacen algo diferente de lo que se les está diciendo. Y precisamente porque es un área de asociación que va a iniciar luego procesos de conexión con el área 46 que está un poco más arriba y con el área 6 que es la premotora para generar lo que es esa tarea articulada. Entonces a ustedes le dicen diga perro y en vez de decir perro dice caballo y es por una falta entre la ejecución y la atención de la tarea motora. Muy bien, chicos, entonces miren, ustedes la deben llamar como área motora del lenguaje, ¿cierto? Que es el área de la articulación del lenguaje y es muy importante que ustedes la tengan en cuenta a nivel de ese giro frontal inferior del lóbulo frontal, ¿sí? Que sí, ella tiene unas conexiones con el área de comprensión del lenguaje que no se encuentra en el lóbulo frontal, sino en el lóbulo parietal y ya la vamos a ver también. Entonces vemos allí esas ramificaciones de la arteria cerebral media a nivel de los giros frontal superior, medio e inferior, cómo se encuentra entonces la irrigación y esa suplencia de oxígeno también mediada por la arteria cerebral media. Es importante que ustedes también lo identifiquen allí. Ahora, si nos pasamos a los otros giros, vamos a encontrar un giro precentral y un giro postcentral también irrigados por medio de la arteria cerebral media. Esto es muy importante. ¿Quién se encuentra a nivel del giro precentral? ¿Qué área encontramos en el giro precentral? El área motora primaria. El área motora primaria, ¿cierto? Ustedes ya lo habían mencionado ahorita, pero ella lleva una parte, ustedes se acuerdan del homúnculo motor, del matachito, que topográficamente nos separa como el giro precentral y su área motora en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ella también tiene una leve parte a nivel de la cara interna, pero principalmente en la cara lateral. Entonces, miren qué podría pasar en ese paciente a nivel de una lesión de la arteria cerebral media relacionada con el giro precentral y el área motora primaria. Si fuera una lesión justo aquí, ¿qué deficiencias encontraríamos nosotros en el paciente? ¿Cómo se llaman las lesiones del área motora, muchachos? Tienen que decirnos primero eso. Hay varios tipos de lesiones. ¿Cuál es la que más conocen ustedes cuando se les paraliza el cuerpo?
¿no? Entonces ustedes, ¿Parálisis? parálisis, pues ya acabé de decir eso, pero ¿cómo se le dice clínicamente? Plegias. Y si es solo de un lado del cuerpo, hemiplegia. Y tienen que decirnos ustedes si la hemiplegia es ipsilateral o contralateral. Recuerden que ahí la información va a ir al lado contrario, o sea, va a ser contralateral. Y tercero, tienen que decirnos de qué lugares del cuerpo, porque recuerden que esa arteria no va a abarcar todo lo que es el homúnculo motor, no va a alcanzar a abarcar todo el torso ni el miembro inferior. Entonces la parálisis va a estar representada más que todo en el miembro superior, va a estar representada en la cara, va a estar representada en la lengua del lado contralateral. O sea que si eso es el lado izquierdo, va a estar representado en el lado derecho. Pero recuerden que no va a estar irrigando no va a estar irrigando la zona que representa el miembro inferior, porque eso lo hace la cebral anterior. La media solo les abarca lo que es el miembro superior, un poquito del torso y lo que es cara, cuello y lengua. Por eso es importante esa relación topográfica con el homúnculo motor, que es lo que les mencionaba ahorita. Ahora también, así como vemos que hay una irrigación de la cerebral media en ese giro precentral, también vemos que hay una irrigación a nivel del giro postcentral. ¿Qué áreas encontramos en el giro postcentral? Que si hubiese una lesión a este nivel, tendríamos unas deficiencias importantes en el paciente. ¿Qué Esa áreas área encontramos allí? somatosensorial 3, 1 y 2. Muy bien, la corteza somatosensorial, área 3, 1 y 2. ¿Qué tipo de información llega? ¿La información ahí llega o sale? Esta parte del giro postcentral recibe información o de este giro sale información relacionada con esa corteza somatosensorial. ¿Qué tipo de información encontramos en esas áreas? 3, 1 y 2. Dolor, temperatura, tacto. ¿Qué más? Y propiocepción. Propiocepción. Consciente. Muy bien. Listo. Entonces la conocemos como la corteza somatosensorial a nivel del giro postcentral. Aquí ya estamos en el lóbulo parietal. Y vamos a ver entonces también una irrigación por parte de la arteria cerebral media, ¿sí? También vamos a encontrar una leve, es que no encuentro otro color porque estoy en PDF, pero una leve irrigación también por parte de la arteria cerebral anterior. Eso es muy importante que lo tengan ahí en cuenta, ¿sí? Y también entonces encontraríamos a su vez que esa arteria cerebral media irrigaría la parte tanto superior parietal o parietal superior e inferior, ese giro parietal superior y el giro parietal inferior. Y en el giro parietal inferior, ¿a qué áreas encontramos allí? ¿Qué área encontramos en el giro parietal inferior? Es otra de asociación, muchachos. ¿Cuál es la otra de asociación diferente a Broca? El área de Wernicke. ¿Y esa área cómo se llama? Apréndansela con el nombre, no con el epónimo. ¿De asociación qué? ¿Sensitiva de qué? Somatosensorial tiene varios nombres. Esa les va a relacionar la información auditiva, visual y sensitiva para discriminar lo que es la información. También la suelen llamar área estereoceptiva, ¿no, Natalia? O sensitiva del lenguaje, área sensitiva del lenguaje. Si tenemos un área motora que se encuentra en el lóbulo frontal, tendremos un área sensitiva o de comprensión del lenguaje que se encuentra en el lóbulo parietal. Entonces, lo que acaba de decir el profesor Oscar es muy importante. Ustedes primero reciben una aferencia auditiva, ustedes escuchan, por eso cerquitica a esta área, ya vamos a ver en el lóbulo temporal, está el área de la corteza auditiva primaria. Primero escuchamos, luego comprendemos la información y luego ejecutamos una tarea, o una orden verbal o una respuesta verbal o escrita. Primero escuchamos, luego comprendemos y luego ejecutamos una acción a nivel del lóbulo frontal. Por lo cual ahí tenemos unas fibras de asociación y que se encuentran relacionando cada una de estas áreas porque las áreas no están ahí discriminadas solitas, sino que reciben unas fibras de asociación que
permiten la conexión entre un área y otra. Natalia, Entonces, bueno, ¿sí? no, termina ahí, era para que le muestres el área 43. Bueno, espérame. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, tanto la irrigación de la arteria cerebral media en una lesión masiva, una hemorragia extensa, puede abarcar entonces una lesión. Vamos a ver la imagen sombreada. Esta es nuestra cara externa de nuestro encéfalo. Y todo lo que está aquí de color rojo está irrigado por la arteria cerebral media. Una lesión extensa, una hemorragia masiva a nivel de la cara lateral por una lesión de uno de los troncos o el tronco principal de la arteria cerebral media, podemos encontrar en el paciente alteraciones de su comportamiento, alteraciones también de su personalidad, toma de decisiones, raciocinio, alteraciones motoras relacionadas con, dependiendo de esa, como mencionábamos ahorita, de una hemiparesia o una hemiplegia contralateral, que puede ser espástica, comportándose como un síndrome de neurona motora superior. También encontraríamos una alteración del lenguaje hablado, motora del lenguaje, pero también te encontraríamos una lesión o una alteración de la función sensitiva del lenguaje. También encontraríamos una lesión de la somatoestesia, ¿sí? Y vamos a ver entonces al lóbulo temporal. ¿Cuántos giros tiene el lóbulo temporal que podemos ver ahí? 1, 2 y 3. Un giro temporal superior, un giro temporal medio y un giro temporal inferior. ¿Qué vemos hasta dónde abarca la irrigación de la arteria cerebral media en los giros temporales? Que ¿Los llega tres? solo hasta el giro temporal medio. Muy bien, giro temporal superior y giro temporal medio, porque el inferior ya es parte de otra arteria que no hemos mencionado hasta el momento. ¿Listo? Porque es casi en la base del lóbulo temporal o ese giro. Recuerden que si uno rota o tiene una vista inferior o de la base del encéfalo, ya lo podríamos ver mucho mejor. Entonces la arteria cerebral media solamente irrigaría el giro temporal superior y medio. ¿Qué área encontramos justamente a nivel del giro temporal superior? ¿Qué áreas? Área de asociación auditiva. Área auditiva, corteza auditiva primaria. ¿Qué áreas son las cortezas auditiva primaria y secundaria? La primaria es el área 41 y 42. Sí, muy bien. Entonces miren la cercanía que tiene con el área sensitiva del lenguaje que se encuentra a nivel del lóbulo parietal, pero casi adyacente a la corteza auditiva primaria. Entonces por eso les decía, lo que nosotros podemos primero integrar en cuanto a aferencias auditivas, luego lo procesamos, lo comprendemos y posteriormente llevamos una información motora. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras áreas encontraríamos a nivel del lóbulo temporal en esos dos giros? La auditiva secundaria, que es el área 22. La auditiva secundaria, que es el área 22, ¿dónde se encuentra el área 22? También en el giro temporal superior, ¿sí? Bueno, entonces una lesión ahí, ¿qué podríamos concluir? Relacionada con esas ramas temporales. Pregunta, ¿tendrían sordera o hipoacusia? ¿Cuál de las dos, muchachos? ¿Sordera o hipoacusia? ¿No? Sería hipoacusia. Hipoacusia, porque recuerden que para que se genere sordera tiene que ser un daño a nivel de los núcleos cocleares de ambos lados o de las vías que están conectando ellos entre los otros núcleos cocleares. La información cómo se redistribuye con el sistema coclear tiene la capacidad de generar aún información de tipo auditivo mientras los núcleos cocleares estén presentes. Entonces, hipoacusia, muy bien. Listo. Bueno, entonces voy a mostrarles acá otra imagen que está, creo que está más arriba. Aquí. Entonces miren que aquí tenemos otro corte, ya tenemos es un corte y no habíamos mencionado a unas ramas
que también contribuyen a la irrigación de los núcleos de la base. Ya habíamos mencionado la rama recurrente de Hebner o la rama estriada medial distal, pero aquí vemos esa la arteria cerebral media. Este seguiría siendo entonces el surco lateral y vemos entonces unas ramas que vamos a llamar lentículo-estriadas. Se llaman lentículo-estriadas y ellas se van a dirigir, o lentículo-estriadas laterales, ¿sí? Y ellas se van a dirigir justamente al neoestriado relacionado con la cabeza del núcleo caudado, putamen, globus pallidus, y también a nivel de la cápsula interna. Pero entonces vamos a tener dos contribuciones. Una contribución o una irrigación por parte de la arteria cerebral media y una irrigación por parte de la arteria cerebral anterior. En este caso también vamos a encontrar entonces si hubiese alguna lesión a nivel de estas ramas, que son ramas lentículo-estriadas laterales, pues lesiones relacionadas con la función de los núcleos de la base. ¿Cuál era la función de los núcleos de la base? ¿Con qué funciones lo relacionábamos a los núcleos de la base? ¿Movimiento voluntario? ¿Será? ¿Con qué funciones? Planeación de la ejecución motora en cuanto a la intensidad. Entonces recuerden los movimientos deseados, los movimientos planeados, dirigidos, ¿cierto? Por eso cuando hablamos de las lesiones, que allá las mencionamos, ya vamos mencionando las varias sesiones, hablamos de lesiones que alteran el movimiento en cuanto a la velocidad del movimiento, en cuanto a una hipocinesia o una alteración, ¿cierto? Como qué, como las coreas de Huntington que mencionamos hace un rato, una corea de Sydenham, o también mencionamos entonces Parkinson porque hay una alteración de una de las vías también allí y de neurotransmisores dopaminérgicos. Esto lo hemos mencionado varias veces, entonces ya lo estamos asociando es ahora con la irrigación. Después, en este caso, no, tranquila, termina. Que en este caso entonces lo relacionaríamos tanto con la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Miren que nosotros no hemos mencionado nombres de esas ramas, porque el interés no es tanto que ustedes aprendan cada uno de los nombres, ¿sí? Pero sí a qué área se dirige, porque eso sí lo vamos a preguntar. Entonces, ¿de qué manera lo preguntamos? Sombreamos una imagen, nuevamente así, por ejemplo, sombrearíamos allí y preguntamos, ustedes ya saben que son selecciones múltiples. ¿O cuál fue la arteria que lo irrigó? La cerebral media, por ejemplo, ahí, ¿sí? ¿Y qué estructuras son esos? Ustedes ya deben de conocer que esos al menos son los núcleos de la base. ¿Y para qué funcionan los núcleos de la base? Exactamente. Entonces ya con eso ustedes pueden tener una respuesta, ¿sí? Una respuesta, si les están pidiendo que marquen la opción correcta, si les están pidiendo que marquen la opción incorrecta, entonces tendrían 3 verdaderas y una falsa. Entonces tienen que leer muy bien la pregunta. De dónde emergen, hacia dónde se dirigen, una lesión que puede causar, y pues la que no se relacione con ninguno de estos aspectos es la que ustedes marcarían como una opción falsa si les están pidiendo que marquen la opción incorrecta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ustedes les están pidiendo que marquen la opción correcta, pues van a tener 3 respuestas falsas y una sola opción verdadera. Natalia, ¿puedes mostrar el lóbulo de la ínsula? ¿Hay alguno que en esta imagen o no? Una lateral que se ha abierto. ¿No se ve ninguno abierto irrigando? ¿No? Si no le muestras en esa imagen, pero ustedes ya deben de conocer el lóbulo de la ínsula. Es para que sepan que también está irrigado por la cerebral media durante su recorrido y precisamente cuando se está ahí. Si quieres señáleselo ahí porque no vemos otro. Entonces es para decirles que precisamente el área de la ínsula son las áreas que ustedes nunca les han enumerado, que son la 13, la 14, la 15 y la 16, porque ustedes han visto que hay un salto que va desde la 12 y luego aparece por allá la 17, pero nunca les dicen cuáles son la 13, la 14, la 15 y la 16. Lo que pasa es que esas áreas las estudiaron en monos y muy tiempo después vieron la asociación que tenía con los seres humanos. Esa área precisamente también irrigada por la cerebral media, recuerden que tiene que ver con memoria a corto plazo y adicionalmente tiene que ver con olfacción, con el sentido olfatorio.
Internamente, pues, olfatoriamente ustedes conocen el área 25 y el área 38, pero ahí sea una asociación entre lo que es la olfacción y el gusto. Por eso nosotros somos capaces de con el olfato sentir esos sabores a veces. Y es precisamente porque queda en un circuito de memoria que permite la asociación a nivel del lóbulo de la ínsula. Pero la importancia mayor que está ahí, recuerden que es con la memoria esa es la memoria a corto plazo, memoria a corto plazo. Listo, chicos. Bueno, entonces miren que esta imagen también nos sirve nuevamente para ver esas dos representaciones de las arterias que hemos mencionado. La arteria cerebral, me señalo otra vez, la arteria cerebral media originándose allí y con su trayecto hacia la fisura lateral, y la arteria cerebral anterior originándose también de la arteria carótida interna con su trayecto hacia el lóbulo frontal. Y este sería entonces nuestro sistema carotidio o anterior. Entonces ya con eso ustedes tienen una representación importante de cómo a nivel frontal, a nivel de la cara interna, a nivel de la cara lateral, para el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital, encontramos una irrigación importante. También mencionamos, repito, a la comunicante anterior que se encuentra con una anastomosis o se encuentra comunicando la parte anterior derecha e izquierda de las dos cerebrales anteriores, y es muy importante, es una rama con una longitud muy pequeña, ¿cierto? Es menor, y un diámetro también menor comparada con las arterias cerebrales. Y entonces ahora vamos a pasar a ver lo que sería el sistema vertebrovascular o el sistema posterior, que sería de lo que no hemos hablado y lo que no hemos mencionado. Entonces, para eso vámonos a la primera imagen que teníamos por acá, nuevamente. Y habíamos mencionado que esas arterias vertebrales se están originando de la arteria subclavia. Voy a señalarlas aquí, tanto la arteria vertebral izquierda, que es la que estoy señalando, como la arteria vertebral derecha. ¿De dónde se originan? De las arterias subclavias. Las encontramos en un ascenso, y aquí ya habíamos mencionado que también tienen un aspecto sinuoso en forma de S, que le llamamos sifón vertebral, y que habían en la imagen de las vértebras, dijimos que ellas penetraban por los forámenes transversos, pero de las primeras 6 vértebras cervicales. Luego ellas penetran e ingresan al cráneo, ¿sí? ¿Por dónde lo hacen? Miremos la segunda imagen que ahí se veía en una vista lateral. Aquí. En este punto donde ingresa al cráneo, a ver, miramos acá, miren las forámenes transversos. En este punto donde ingresa al cráneo están penetrando una membrana que ya habíamos visto cuando vimos columna, y es la membrana atlanto-occipital. ¿Recuerdan al atlas? Y que es la primera vértebra cervical, y esa membrana pues la está atravesando justamente o penetrando la arteria vertebral para poder ascender hasta el cráneo. Luego entonces nosotros veíamos que esas dos arterias vertebrales se unen, y cuando ellas se unen entonces tenemos una arteria que le llamamos arteria basilar, que la encontramos en ese surco basilar a nivel anterior del puente. Pero ustedes ven allí que hay unas ramas que se están originando a partir de la arteria vertebral antes de, tanto derecha e izquierda, antes de su anastomosis y de la formación de la arteria basilar. Entonces vamos a señalarlas cada una de ellas. Primero empezaremos por estas dos que encontramos de manera bilateral. Voy a colocarlas mejor acá para poderlas ver mejor. Tenemos arteria vertebral derecha y arteria vertebral izquierda. Y de las arterias vertebrales encontramos una primera rama, ¿cierto? Que se origina de cada una de las arterias vertebrales y se dirige ¿a dónde? ¿Qué estructura es esta, chicos? Cerebelo. Cerebelo, ¿cierto? ¿Cuál será esa arteria o esa rama que se origina a nivel de las arterias vertebrales, tanto derecha e izquierda? Miren que aquí también está, lo que pasa es que no tenemos cerebelo y aquí están cortadas, pero significa que también está de manera bilateral. La esperamos encontrar de manera bilateral. ¿Qué arteria sería esa? Una arteria cerebelosa, pero ¿cuál?
inferior posterior. Arteria cerebelosa inferior posterior, muy bien. En español sería como A, C y P, ¿cierto? Pero en inglés por las siglas le decimos PICA, ¿sí? ¿Cierto? PICA. Entonces, arteria cerebelosa inferior posterior. Vemos que se dirige principalmente a irrigar qué lóbulo del cerebelo. Espera, una cosita antes, Natalia. Primero ella irriga lo que es el bulbo raquídeo y luego durante su trayecto irriga lo que es el cerebelo de manera inferior. Es que es para una Bien, cosa. entonces, cuando ella llega a la superficie cerebelosa, ¿cierto? Ahí la estamos viendo. Ella va a irrigar tanto la amígdala y la superficie tanto inferior y lateral, porque miren que ella luego se ramifica hacia lateral, a nivel del lóbulo inferior y ramitas laterales de la superficie cerebelosa. También irriga levemente a la amígdala. Sí, ¿qué ibas a decir, Oscar? Dale. Es que, hola chicos, esa arteria tiene que ver con una cosa muy importante que precisamente ella en el síndrome de Chiari se bloquea. Bueno, es un síndrome que de pronto escucharán alguna vez en la clínica, que es de prolapso del cerebelo y se ve comprimida, o se puede bloquear simplemente. Pero ¿qué sucede cuando esa se bloquea? Suele haber un síndrome de disautonomía y puede haber paro cardíaco y puede también haber lo que es disfunciones de lo que es del hipoloso, debido a que ella irriga la parte posterior del bulbo raquídeo en esa sección. Entonces suele ser muy peligroso cuando esa arteria se bloquea, dado que pueden generar a ustedes simplemente una parálisis del corazón, ya que afecta a unos núcleos que están internamente que se llaman núcleos cardiomotores y aparte afecta a los núcleos del vago que regulan la función cardíaca. Entonces joden al corazón tanto por un lado como por el otro, tanto de la parte que lo agita como por la parte que lo relaja, ¿sí? Entonces era para darle esa importancia a nivel del bulbo raquídeo. Y es una arteria que suele bloquearse también cuando ustedes toman una mala posición con el cuello. Precisamente el profesor Ballesteros me contó una historia de un conocido de él que lo encontraron muerto durante el viaje a San Gil debido a que él estuvo en una mala posición durante el trayecto y tenía bloqueo de lo que era la arteria cerebral, de la arteria, perdón, cerebelosa posterior inferior. Entonces, es para que le tomen importancia que cuando ustedes estén viajando, cuando estén en alguna mala posición durante sus clases, no se coloquen de manera inclinada, siempre tengan una almohada o algo así, esas almohadas cervicales, porque pueden producir compresión de esa ramita y generar ustedes un paro cardíaco sin darse cuenta, ¿sí? Es por eso. Bueno, chicos, entonces, eso en cuanto a esta rama que encontramos originándose a nivel de las arterias vertebrales. Pero si nosotros hacemos acá zoom, acercamos un poco más, a nivel de las arterias vertebrales, vemos que se está formando una arteria espinal. ¿Qué arteria espinal sería esta? ¿Anterior o posterior? ¿En qué vista estamos? Anterior. Anterior, ¿cierto? Entonces le llamaríamos arteria espinal anterior. ¿Listo? ¿Dónde la encontramos? A nivel de la cara anterior del bulbo raquídeo o de la médula oblongada, como ustedes le van a llamar. Y si hay una anterior es porque hay una posterior, ¿cierto? Pero ahí solamente estamos viendo la anterior. Y esto es muy importante porque ellas van a seguir a nivel de la médula espinal, ¿cierto? A nivel anterior de la médula espinal. Es un ramo único, ¿cierto? Se está formando de dos ramitos que se están uniendo y se están originando de las dos vertebrales, tanto derecha e izquierda, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengan allí en cuenta, que su continuidad se dirige hacia la médula espinal, en la parte anterior. Ahí para recalcarles una cosa y complementarles, Natalia. Esa arteria solo irriga 2/3 anteriores de la médula espinal, no va a irrigar toda. Va a irrigar solo 2/3 anteriores. El tercio inferior y parte de esos 2/3 anteriores lo irrigan unas que se llaman radiculares. Y va a irrigar un tercio posterior. O sea, ¿qué va a notar uno en esos pacientes cuando se daña la vertebral? Van a ver una pérdida de la motricidad debido a que se dañan las raíces anteriores de los 2/3 superiores. Van a ver una pérdida de la motricidad, pero del miembro superior y de lo que es el segmento superior anterior del dorso, o sea, la parte donde esté el tórax. Pero la parte del miembro inferior se sigue moviendo, o sea, van a tener una paresia a nivel del miembro superior. En cuanto a la sensibilidad, van a tener una pérdida de sensibilidad
en el miembro superior y un poquito del miembro inferior. Entonces, no crean que se va a dañar todo lo que es la parte de la médula espinal, solo son ciertas partes y no es una asociación a los segmentos, es más que todo una asociación a los fascículos. Los fascículos, vamos a ver que algunos van a estar irrigados principalmente por la posterior y otros por la anterior. La anterior, por ejemplo, les irriga el cordón anterior, que ustedes lo conocen, ¿sí? Pero hay que ver hasta dónde. Y también adicionalmente qué estructuras de las que van saliendo por ese cordón anterior, porque no todo el cordón anterior solo son fascículos, también están las raíces anteriores. Entonces tienen que tener mucho ojo con eso. Si está afectando la parte motora, si está afectando la parte sensitiva y hasta dónde lo va a hacer. Listo, muy bien. Entonces, ya mencionamos entonces tanto la arteria o la rama espinal anterior y a la arteria cerebelosa posterior e inferior o pica. Ya seguimos en el ascenso y vamos a encontrar la anastomosis o la unión de las dos arterias vertebrales y encontraremos entonces a la arteria basilar, que ya habíamos dicho que se forma de la unión de esas dos arterias vertebrales, y la encontramos a nivel del surco basilar, a nivel de la cara anterior del puente, ¿sí? Vamos a encontrar entonces, antes de seguir en su ascenso, que a nivel de la parte inferior de la arteria basilar se encuentran originándose unas arterias. Y vamos a ver hacia dónde se dirigen, sigamos su trayecto. ¿Hacia dónde ven que se dirigen, chicos? Aquí está cortada y aquí vemos que se dirige hacia la superficie cerebelosa anterior. ¿Cómo se llamaría esta arteria? Originándose en la porción inferior de la arteria basilar. Miren que incluso la relacionamos con unos pares craneales que hay allí. ¿Qué pares craneales? El séptimo y el octavo. Si esta era posterior inferior, ¿cómo le llamaríamos a esta? Saca una... Arteria cerebelosa inferior anterior. Muy bien. Arteria cerebelosa anterior inferior. Por sus siglas en inglés la conocemos como AICA. En español sería como ACAI. A-C-A-I, ¿cierto? O AICA en sus siglas en inglés. ¿Hacia dónde vemos que se dirige entonces? Vamos a encontrar la que ella va a irrigar principalmente. Entonces, la superficie también de la parte inferior con estas ramitas del cerebelo, ¿sí? También al flóculo, importante. Y también alcanza a irrigar a los pedúnculos cerebelosos. Ahí no lo estamos viendo, pero ellos irrigan a los pedúnculos cerebelosos medio e inferior. Muy importante también. También ¿Qué vas a ella... mencionar? No, que también irriga el oído interno porque ella saca la rama laberíntica. En muy pocos casos la saca la basilar, en la mayoría de los casos la saca la AICA o la cerebelosa anterinferior. Aquí vemos a la laberíntica. Lo que pasa es que la tapé con este resaltador. No, veámoslo acá. Mírenla ahí. Sí, y no, que me enfurece que Netter muestra la variante y no muestra cómo se ve realmente, que la mayoría de las veces sale de AICA. Aquí casi que está saliendo de la basilar, pero podríamos decir que según todas las variaciones anatómicas que encontramos, la esperamos encontrar en la parte inferior de la arteria basilar, al igual que AICA o la arteria cerebelosa anterior e inferior. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más podemos nosotros encontrar aquí a nivel de la arteria basilar si seguimos en el ascenso? Vamos a encontrar unas ramitas que son transversas u horizontales a nivel de la cara anterior del puente y le vamos a llamar ramas pontinas. Esas ramas pontinas pues se dirigen a nivel de la cara anterior del puente de manera lateral y van a irrigar principalmente esta región. ¿Listo? Es muy importante que recuerden que se están originando de la arteria basilar. ¿Listo? También además son como unas ramas perforantes que se dirigirán a irrigar también la estructura completa. Y ya a nivel mucho más superior, la parte más superior de la arteria basilar, encontraremos a las arterias cerebelosas superiores, que ya estamos muy superiores. Arterias cerebelosas superiores. Estas arterias cerebelosas superiores vamos a encontrarlas siempre inferior. ¿A qué par craneal es este? ¿Cuál es este par craneal?
Oculomotor. Oculomotor o tercer par craneal o motor ocular externo, externo, muy bien. Oculomotor. Común, perdón, motor ocular común u oculomotor. Entonces encontraríamos inferior a la arteria cerebelosa superior, encontramos al tercer par craneal y encontramos a la arteria cerebral posterior. Siempre lo encontraríamos a esas tres estructuras de esa manera. Arteria cerebelosa superior, tercer par craneal y arteria cerebral posterior, que justamente se está originando tanto la derecha y la izquierda de la arteria basilar. ¿Hacia dónde se dirigirá la arteria cerebelosa superior? Valga la redundancia. A ella la encuentran de dos nombres, pero ahí dijo uno de los nombres la profesora. De pronto digan más bien el que ustedes conocen. ¿A qué lóbulo del cerebelo van? No, chicos. La parte superior va hacia la anterior. O sea, pueden encontrarla ustedes como ACA, como cerebelosa anterior, o la pueden encontrar como cerebelosa superior. Por eso la nueva definición que hicieron en Estados Unidos fue llamarla ACSA. O sea, quiere decir anterosuperior, para no haber peleas con los que dicen ACA y ACS. Entonces, es una arteria que les va a irrigar el pedúnculo cerebeloso superior y a su vez les va a irrigar la parte superior del cerebelo, específicamente lo que es el paleocerebelo. ¿Listo? Bueno, y tienen un referente anatómico importante que es el nervio oculomotor o tercer par craneal. Y ya finalmente entonces tenemos a la arteria cerebral posterior y esa arteria cerebral posterior es la tercera de las arterias cerebrales que hemos mencionado en la clase de hoy y que constituye entonces principalmente ese sistema posterior o vértebro basilar. Entonces ya se dieron cuenta ustedes por qué se llama vértebro basilar, porque inicia de las dos vertebrales, la basilar y el origen de las dos cerebrales posteriores. Ahora, esa arteria cerebral posterior tiene una comunicación con el sistema anterior. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se comunica ese sistema posterior con el anterior? Ya habíamos mencionado esta rama que se origina de la arteria carótida interna, que es la rama comunicante posterior. Y allí ya cerraríamos el círculo arterial del cerebro. Con la comunicante posterior y con la comunicante anterior cerramos el círculo arterial del cerebro. ¿Listo? ¿Qué ibas a mencionar? Es que para que vean cómo el oculomotor, lo que tú decías, cómo está limitado por esas dos arterias. Eso hace cierta condición y es que cuando ustedes están enfermos, una de las cuestiones es que ustedes hacen vasodilatación. Y entonces imagínense que ustedes están enfermos y ustedes han notado que les duele mucho los ojos con el movimiento. Y la razón es que esas dos arterias, como aumentan de tamaño, empiezan a presionar el oculomotor y producen algo que se llama neuralgia del tercer par craneal. Neuralgia quiere decir dolor en el nervio. Eso suele suceder con algunas arterias, con algunos nervios y arterias. Ejemplo, lo que es pica o lo que es la laberíntica con el abducens abajo. Lo que es ahí el oculomotor, ya sea inflamándose la cerebral posterior o lo que es la cerebelosa superior. Entonces, si se inflaman esas arterias, pueden producir dolores. Y esos son los dolores que ustedes sienten a nivel de los ojos que les estoy mencionando. Bien. Entonces, miremos acá en otra muestra, en otra imagen, cómo veríamos el recorrido de la arteria cerebral posterior. Entonces, la arteria cerebral posterior tenemos dos segmentos. Este primero que nosotros tenemos anterior o antes de la comunicación con la rama comunicante posterior, le llamaremos segmento precomunicante. Y el que encontramos luego de la comunicación o de la unión con la comunicante posterior, le llamaremos segmento postcomunicante de la arteria cerebral posterior. Si seguimos su trayecto, vamos a ver cómo ella se encuentra relacionada tanto con el lóbulo temporal en la base como con el lóbulo occipital, que no lo habíamos mencionado hasta el momento, ¿cierto? Entonces, inicialmente, no sé si haya un gráfico acá, espérenme, lo busco. Uno basal. De las tálamo perforantes. Pero esa mejor no, Natalia. ¿No? Bueno. Mejor muéstreles, o sea, háblales que le irriga el tálamo. Sí, porque ellas ya son muy específicas.
Ahora se me perdió la que tenía. Esta. Entonces, cuando ella inicia esa curva, ¿cierto? Que vemos a nivel también de la base de nuestro encéfalo, a nivel posterior, ellas empiezan a tener unas ramitas. Esas ramas se van a dirigir al tálamo, ¿sí? Y la van a penetrar, le llamamos arterias o ramas tálamo perforantes, ¿sí? También vamos a ver entonces cómo se van a dirigir hacia unas estructuras que vamos a encontrar relacionadas con la base del lóbulo temporal, que no la habíamos mencionado. Yo les dije que podíamos ver mucho mejor al giro temporal inferior, mírenlo aquí, y que está irrigado precisamente por ramas de la arteria cerebral posterior. ¿Quién más estaría irrigado por la arteria cerebral posterior? El lóbulo occipital. Vamos a ver acá la imagen del lóbulo occipital, mírenlo aquí. Y estas ramas que nosotros observamos a nivel del lóbulo occipital justamente provienen de la arteria cerebral posterior. ¿Listo? Entonces podemos concluir que la arteria cerebral posterior nos va a irrigar tanto estructuras a nivel del tálamo, ¿sí? Vamos a tener unas ramas que se van a dirigir por allá a irrigar a nivel de los plexos coroideos, que son unas arterias coroideas posteriores, medial y lateral. Vamos a ver que ellas se van a dirigir también al pedúnculo cerebral que encontramos a nivel mesencefálico. También vamos a ver que ellas se van a dirigir a irrigar al núcleo pulvinar del tálamo, ¿sí? La sustancia Y pues perforada. a la sustancia perforada también. Y vamos a encontrar también entonces hacia el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que es donde les estoy señalando, ¿sí? Encontramos entonces que el lóbulo occipital no lo habíamos mencionado hasta el momento, porque está irrigado principalmente por la arteria cerebral posterior. Entonces, si nos vamos a la imagen de las sombritas, ¿a quién haría referencia este color rosadito? A la arteria cerebral posterior, que irriga tanto al giro temporal inferior y la base del lóbulo temporal, y también va a irrigar a la cara lateral del lóbulo occipital. Y si nos vamos entonces hacia la muestra de la cara interna, todo esto también sería irrigado por la arteria cerebral posterior. ¿Qué es esa? Entonces, Bueno, no, pues espera antes. ¿Qué es esa área, chicos? Esa sí tienen que conocerla. eso les iba a preguntar. ¿Qué área encontramos aquí? ¿Qué áreas? Esa sí estoy seguro que tienen que conocerla. Muy famosa. La visual primaria ¿Solo Listo, la primaria? y la secundaria también. listo, muy bien. Ahora muéstrales ahí donde habías mostrado en el lóbulo temporal esa otra área que encerraste ahorita. No, pero en la cara medial o basal. Es un giro que está ahí, ese es muy famoso. El del caballito de mar. ¿Cuál es esa, chicos? Esa sí estoy seguro que tienen que conocerla. No, pero esa es la temporal inferior. Es la que No, me voy a la otra muestra. está más cerca del pedúnculo. Ese es el giro parahipocampal o giro hipocampal. Y ahí ustedes van a tener lo que es esa área límbica tan importante que guarda la memoria a largo plazo, guarda los traumas, tiene que ver también con el estado de sueño, o sea, que le permite a uno soñar cuando ustedes tienen información que genera esos sueños o pesadillas, ¿sí? Entonces yo le llamo el área de Freddy Krueger, ¿sí? Porque siempre me recuerda eso. Entonces esa área es muy importante porque, por ejemplo, cuando ustedes la alteran, ahí también está está, por ejemplo, lo que es la estría terminal y también está lo que es el núcleo amigdalino. Y eso tiene que ver con el estado de ánimo. Si ustedes la alteran o lo dañan, esa arteria precisamente, lo que es la cerebral posterior, van a tener ustedes síndromes apáticos. Ahorita que no nos habla nadie, no sé si es que tienen apatismo con nosotros. ¿Qué pasa, muchachos? Esa área hay que estimularla para que la memoria nos quede allá. Y la única forma de estimularla es generando constantemente estudio. Es la única forma de generar memoria a largo plazo. Es la única forma. Entonces, esa arteria cuando se daña produce varios síndromes. Como les digo, apatismo. También tiene que ver con un área que es el área olfatoria.
tiene que ver también con lo que es la corteza entorrinal, que es el área olfatoria, el área 38 y 27. 27, sí, 27, que es donde está la corteza entorrinal. Ahí va a llegar y generar la asociación entre lo que va a ser los diferentes tipos de sensaciones de olfato que nosotros tenemos. Entonces tiene varias funciones, ¿oyeron? Tiene varias funciones y bastante importantes. Listo, entonces podemos concluir que la arteria cerebral posterior se dirige hacia el tálamo, ¿cierto? Se va a dirigir entonces también hacia los cuerpos geniculados medial y lateral. Se va a dirigir hacia la base del lóbulo temporal y la base del lóbulo occipital. Por acá pregunta Angie Tatiana, ¿es la misma área límbica? Sí, ¿A pero, cuál hace referencia? ¿A la que tú mencionaste? o ¿Entorrinal? sea, es el lugar donde más área límbica hay. Cuando a ti te dicen dónde más área límbica tienes, lo vas a tener en su mayoría en lo que es esto, la circunvolución de, el giro para hipocampal. Pero vas a tener otras áreas límbicas como cuáles. El área prefrontal, donde tienen ustedes el área 9, 10, 11 y 12, eso también es área límbica. Van a tener la circunvolución del cíngulo, también es área límbica. Van a tener un área que es el área 34, también es límbica. O sea, hay múltiples áreas límbicas, pero la mejor representación del área límbica, donde hay mayor contenido de neuronas, donde hay mayor número de conexiones, es el giro parahipocampal. Listo, chicos. Entonces, miren, ya abordamos las 3 arterias cerebrales, no mencionamos los nombres de las ramas. El interés de nosotros es que ustedes comprendan cuál es el trayecto de cada una de las arterias, cuál sería la lesión o cómo le podríamos llamar. Entonces, recuerden que lesiones vasculares podemos encontrar o una isquemia o un infarto del parénquima cerebral o del tejido cerebral. Podemos encontrar también hemorragias, que sería la ruptura de un vaso, que puede ser masiva o localizada en algún lóbulo en alguna área específica, aneurismas que podríamos encontrar también allí, relacionadas con algunos sitios predilectos o propensos a generar este tipo de aneurismas, como les mencionaba, por ejemplo, en la comunicante anterior. Espera, una cosita antes. Chicos, ¿ustedes saben qué es un aneurisma? Esa es la primera pregunta que les iba a hacer, porque yo no sé si ellos sepan. Es bastante sencillo lo que es un aneurisma, pero no sé si ustedes ¿saben qué es un aneurisma o no? ¿Qué nos quiere decir que es un aneurisma? ¿O no tienen ni idea? Porque es que no sé si el profesor de teoría les explicó eso. No, creo que no saben, Natalia. Si quieres, explícales qué es un aneurisma, porque creo que, primero que todo, señor, dime. Dime. Cuando se rompe un vaso. Sí, sí, pero ¿por qué razón? ¿Por qué se rompe? ¿Se rompe porque hay un taponamiento, profe? No, no necesariamente. Puede ser debilidad del endotelio. Y lo normal es que los aneurismas son debilidad del endotelio. Malformaciones genéticas o fetales en las cuales el endotelio vascular es tan débil que pasa sangre y se revienta, ¿sí? Entonces, es eso lo común que tú encuentras en los aneurismas. Ahora, si tú tienes un bloqueo, también puedes producir un aneurisma, pero lo general que se produce en el cerebro frente a un bloqueo es un trombo. Entonces, suele ser un poco diferente cuando tú haces la asociación entre un bloqueo y entre lo que es un aneurisma. ¿Pero qué es un aneurisma, chicos? Es la dilatación del vaso. Es una dilatación, uno la puede observar como algo protuberancial, como abultamiento, como dilatación del vaso sanguíneo. Dibújaselo si quieres. O sea, imagínense que en el vaso sanguíneo se forma una bomba por por debilidad del vaso sanguíneo. Si quieres, dibújale algo. ¿No hay una página blanca ahí? O si no, abre el Paint. Así. Ahí no hay Encontraríamos, por ejemplo, a nivel de la comunicante anterior, que es la que les estoy señalando, justamente una dilatación del vaso, por pequeña que sea, pero hay una dilatación, que esa dilatación puede terminar en una ruptura, y esa ruptura sí generaría o presentaría un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces son dos cosas diferentes, un accidente cerebrovascular isquémico a un accidente cerebrovascular hemorrágico. Son dos cosas diferentes y también pueden tener signos clínicos diferentes de acuerdo a la lesión, si es masiva o si es localizada, ¿sí? Pero vamos a encontrar indudablemente deficiencias en ese paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos... No, siguen. Vamos a ver, avanzar aquí. Es que les iba a preguntar, ¿dónde es más común los aneurismas? ¿En las arterias que están más lejos
O sea, cuando está terminando o más cerca. ¿Dónde serían más comunes? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿No? Son más comunes en las más alejadas porque como disminuye tanto el diámetro, pues produce más presión. Entonces se pueden dilatar mucho más fácilmente las más distales. Y es poco común verlas a nivel proximal, pero se puede producir, como decía la profesora Natalia, en ese ramo comunicante, debido a que es muy delgadito. Entonces se puede producir ahí un aneurisma. Bueno, chicos, entonces cuando hablamos, por ejemplo, de un síndrome isquémico de la arteria carótida interna, ahí se las estoy señalando, ¿qué deficiencias encontraríamos en el paciente o esperaríamos encontrar teniendo en cuenta las ramas que se están originando principales desde allí de la arteria carótida interna? Entonces vamos a tener tanto déficits o alteraciones de tipo sensitiva, pero también motoras, contralaterales al lado de la lesión, ¿sí? Ya sabemos que de allí se origina la cerebral media, que nos va a irrigar gran parte de la cara externa de ese giro precentral, donde está el área motora primaria 4, y el giro postcentral, donde está la corteza somatosensorial. También vamos a tener alteraciones del lenguaje, porque entonces, si esa, digamos, alteración o ese proceso isquémico arranca o inicia desde la arteria carótida interna, pues también vamos a encontrar alteraciones de la cerebral media que se está originando de ahí a nivel de la cara lateral. Entonces vamos a tener alteraciones tanto sensitivas y motoras del lenguaje por afectación o déficit de la irrigación a nivel del área motora del lenguaje y del área de comprensión o sensitiva al lenguaje. También tendríamos entonces alteraciones importantes relacionadas con el lóbulo temporal a nivel de corteza auditiva, que ya mencionamos también. Bueno, ¿qué pasaría entonces si se lesionara directamente la arteria cerebral media? Desde el inicio, muchachos, se dañó la cerebral media. Hagan el ejercicio. Una alteración del flujo sanguíneo a nivel de la cara lateral. Muchachos, háblenos. Imagínense Ya que habíamos dicho que irriga la mayor parte de la superficie lateral del hemisferio cerebral. Entonces les digo, vamos a tener alteraciones de funciones sensitivas, también motoras, asociativas, ¿cierto? Muy importantes, porque ahí vamos a encontrar tanto áreas motoras a nivel del lóbulo frontal como áreas sensitivas en el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Muy importante. Ya habíamos dicho principalmente en dónde, en la cara, en el miembro superior, y en el miembro inferior menos porque ya sabemos que él se proyecta la pierna y el pie hacia la cara interna. ¿Listo? Ahora, de la manera contraria, a nivel de una lesión de la arteria cerebral anterior, principales deficiencias del paciente, rápidamente. Pues tendría, o sea, problemas en el caso del raciocinio, de la lógica, del juicio. ¿Qué más? Por acá arribita. La motora y sensorial del pie y la pierna. Muy bien. Entonces, específicamente aquí ya podríamos decir que es de miembro inferior. O sea que si yo en un parcial les pongo, por ejemplo, arteria cerebral anterior, señale lo falso, lo que es incorrecto. Si a ustedes les dijeran allí que la cara por una lesión de la arteria cerebral anterior estaría alterada en cuanto a sensitivo y motor, eso es incorrecto, ¿cierto? Porque la cara la tenemos en la cara lateral, valga la redundancia. En cambio aquí tenemos a la pierna y el pie. Es decir, de pivote intermedio a pivote distal vamos a tener allí una alteración importante a nivel de una lesión de la arteria cerebral anterior. ¿Qué más tendremos? Alteraciones de tipo ¿qué? En los alteración de los sentimientos. Alteración de los sentimientos, bueno, relacionadas con el sistema límbico, emociones, sí, cambios de la esfera mental. También. Y vas a, si quieres, señálale esto, la parte que está más atrás, esto que esté irrigando. Ahí está el área 34 y ahí está la integración entre la memoria a largo y corto plazo.
O sea, lo que ustedes memorizan de a corto a largo plazo. Entonces, ahí está, por ejemplo, lo de la película de como si fuera la primera vez, que ella no logra recordar siempre lo que había aprendido en el primer día. Hay una pérdida de la asociación entre lo que está a corto plazo con lo que hay a largo plazo y suele verse afectado. Ese también es un área límbica, precisamente. A mí lo que se me olvida es, Natalie, ¿eso es cuña o precuña? A mí siempre me olvida la pre, ¿cierto? Precuneal, porque la cuña es posterior. Sí, a mí siempre se me olvida esa es la precuña, ¿no, muchachos? O precuneal. Uh-huh. Bueno, y finalmente si tenemos un síndrome vértebro-basilar, es decir, que involucre una afectación o alteración de la arteria cerebral posterior, tendremos una lesión en estas áreas que ya hemos señalado de color rosado que se encuentran allí. Y esperamos encontrar entonces qué tipo de alteraciones. Un síndrome vértebro-basilar, ¿qué encontraríamos de lesiones? Teniendo en cuenta que también irrigan parte del bulbo raquídeo o médula oblongada. Principalmente una hemianopsia, ¿cierto? Ustedes ya vieron ese término de hemianopsia contralateral homónima o hemianopsia homónima contralateral por una oclusión de la arteria cerebral posterior, por ejemplo. Una hemianopsia homónima contralateral, ¿sí? Pueden tener otro tipo también de alteraciones a nivel vulvar, porque también mencionamos que también irriga el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Podemos tener, ¿qué otras alteraciones? A nivel cerebelosas, porque también vemos allí a ICA y a PICA. ¿Qué sintomatología se relaciona con alteraciones cerebelosas? Ataxia, muchachos. Ataxias. Ataxia, siempre digan ataxia. Eso es lo que esperamos a que al menos nos respondan, que si se daña alguna arteria que va para el cerebelo, díganos ataxia. No se les olvide eso. Si se daña, por ejemplo, lo que es el área 8 o la 6, también ataxia. Ya tienen también ataxia, solo que cerebrales. Entonces tienen que diferenciar ustedes al menos la ataxia cerebelosa de la ataxia cerebral. Que una ocurre es con la cerebral media y otra ocurre es aquí con las cerebelosas. Bueno, chicos, entonces concluyamos la sesión de hoy. Nosotros nos detuvimos, aquí a hablar un poco sobre la irrigación cerebral. Esto que aparece aquí son variaciones anatómicas que podemos encontrar en el círculo arterial del cerebro. Pero lo que queríamos es que ustedes identificaran específicamente cómo se forma el círculo arterial del cerebro con los dos sistemas. Sistema anterior, si hiciéramos acá una línea, sistema anterior y el sistema posterior o vertebrobasilar. ¿Cuáles son las arterias cerebrales anterior, media y posterior? ¿Cuáles son las principales ramas que teníamos que mencionar para que ustedes tuvieran en cuenta? ¿Cuáles son las áreas que irriga cada una de ellas? ¿Por dónde discurre? ¿Cuál es el trayecto de cada una de ellas? Y desde su inicio, ¿cuál es esa arteria o esas dos arterias, tanto carótida interna y vertebral, y cómo ingresan a nivel intracraneal? Listo, chicos. Entonces, por favor, repasen esta temática porque el silencio de ustedes, no sé. El silencio nos dice que o no están estudiando o no están entendiendo, o hay falta de comprensión también en las bases teóricas que les están dando, y eso es preocupante. Entonces, pónganle empeño a esto. Para eso les compartimos hasta libros, material, para que no tengan que comprar. Sí, en mi época, así como dicen todos, cuando ya está uno viejo, a nosotros no teníamos ni libros, nos toca ir a sacar copias. Entonces le estamos facilitando, pero no es para que ustedes no hagan, tienen que hacer, muchachos, tienen que estudiar. Entonces, por favor, desde ya, estudiar, porque me van a decir ustedes hoy por la noche, a más tardar, cuándo van a hacer el previo. Pónganse de acuerdo con sus compañeros del otro grupo y yo les cuadro el previo a la hora que ustedes me digan, pero necesito ya fecha para él.
Listo, chicos. Bueno, entonces hasta aquí llega la sesión complementaria de hoy. Yo creo que con esto ahora sí ya terminamos sistema nervioso. Y con el parcial ustedes también ya deben cambiar el chip a los sistemas que van a seguir a continuación. Vale, chicos, que tengan un buen día y nos Vemos vemos mañana. entonces la próxima semana. Sí, o mañana, yo no recuerdo con ellos si es mañana o los lunes. No, ellos estaban ayer. Vale. Ah, bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Mucho estudio, pónganse de acuerdo del previo, ¿listo? Listo, sí, señor. Hasta luego, Hasta luego. profe. Bueno, Muchas chao. gracias. Luego, Hasta luego, profe. chao. Hasta luego. Chao.